Buenos días, ¿cómo están? Miércoles ya, 3 días ya llevamos de febrero. Qué impresionante, cómo ha volado este año, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Eh, Qué bueno es recibir regalos, ¿verdad? ¿A usted le gusta recibir regalos? A mí me gusta mucho. Más cuando son sorpresa y mucho más cuando es algo que anhelaba o algo que quería. Dios es así de bueno con nosotros, nos da muchas cosas. Tal vez usted puede hacer memoria de qué cosas le ha dado Dios que usted no le ha pedido. A mí me ha dado muchísimas cosas que no le he pedido, que no me he atrevido a pedirle. Entonces, sabemos que Dios es bueno y que se place en darnos cosas buenas, materiales y no materiales, de los dos tipos. En el Salmo 5, vemos algo que Dios hace con el salmista, que en este caso es David. Y es un salmo lleno de muchas cosas ahí. Pero quiero enfocarnos que nos enfoquemos en el versículo 3. Versículo 3 del Salmo 5 dice así: Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Y qué bueno es aprender a pedirle a Dios. Como le decía un amigo, a veces somos muy pedigüeños y se nos hace fácil pedir. A veces no somos tan pedigüeños, no nos gusta pedirle nada a nadie, no nos gusta pedir ayuda, por ejemplo, y tampoco lo hacemos con Dios. Entonces a veces hay que aprender a pedirle a Dios, y no solamente cosas materiales. Creo que las materiales podrían ser a veces importantes, podrían ser necesarias, pero no indispensables. La mayoría de las veces no son indispensables. Pero sea cual sea nuestra necesidad hoy, creo que todos tenemos siempre algo que pedirle a Dios. Cuando a veces pedimos o abrimos un espacio para orar por peticiones, a veces me preocupa que la gente no dice nada, como si no necesitáramos nada de Dios. Y yo creo que siempre vamos a necesitar algo de Dios, siempre. Algo pequeño, algo mediano, algo grande, algo material, algo no material. Siempre vamos a necesitar de Dios. Y cuando esos espacios se abren y nadie levanta la mano o nadie menciona algo que quiere pedirle a Dios, la señal que eso me da a mí es que no hemos aprendido a pedirle a Dios. Y aquí el salmista dice: Señor, escucha mi voz por la mañana, cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Les voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que siempre deberíamos de pedir es sabiduría. Y voy a enfocarme en esto como un ejemplo, pero como algo que necesitamos muchísimo los cristianos. Dice David Jeremiah: tenemos tanto de Dios y de su sabiduría como queramos tener. Nuestra falta de sabiduría es consecuencia de nuestra falta de anhelo por conocer más a Dios, por conocerle a Él con todo nuestro corazón. Y dice Nicky Gamble: a diferencia de todo lo demás, distinto a la riqueza material, la sabiduría dura para siempre. Mínimo que pidamos siempre sabiduría, mínimo. Pero ¿cuántas otras cosas necesitamos de Dios? Necesitamos más de su Espíritu. Necesitamos pedir los mejores dones. Eso son cosas que nos enseña la Biblia. Necesitamos que nos enseñe su Espíritu a relacionarnos mejor unos con otros. Necesitamos que nos ayude a amar a nuestros enemigos. Necesitamos que nos enseñe a orar por nuestros gobernantes cuando a veces políticamente tienen una línea tan diferente a la nuestra. Y casi siempre va a ser así. Tenemos que pedirle a Dios por muchas otras cosas. Y si usted tuviera hoy a Dios enfrente físicamente, si tuviera a Jesús enfrente físicamente, ¿qué le pediría? ¿O nada más lo dejaría ahí, lo pasaría por alto? A veces creemos que no pedir a Dios es algo digno de admirar, o es un buen gesto. No, yo creo que no siempre tenemos que pedirle a Dios, pero ciertamente Él está esperando que le pidamos, porque Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Así que si a ustedes le pasa como a mí, que le cuesta pedirle a Dios, yo le invito a que le pida al Espíritu Santo que le enseñe a pedirle, y que le enseñe a pedirle correctamente, de acuerdo a su voluntad. Y incluso en aquellas cosas donde no sabemos qué pedirle, estar en contemplación de Dios es espacio para que el Espíritu, que dice el Espíritu, que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros.
Y el Espíritu que vive dentro de mí, que es el Espíritu de Dios, y el que vive en usted, que es el Espíritu de Dios, si usted ha aceptado a Jesús, ese Espíritu va a interceder por nosotros. Entonces creo que tenemos mucho que aprender sobre pedir a Dios. Y el salmista tenía claro eso. El salmista dice en Salmo 5, verso 3, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Aprender también a esperar la respuesta de Dios es clave. Es parte de nuestra adoración a Dios. Es reconocer que no es que nosotros como niños caprichosos, como hijos caprichosos, pedimos y Él nos da todo lo que quisiéramos o todo lo que queremos tener materialmente o incluso no materialmente. Dios sabe cómo, cuándo. Por eso hay que quedar a la espera. Por eso el salmista nos enseña eso, quedo a la espera. Y el salmista, en este caso David, siempre tenía ese corazón, ¿verdad? Corazón sensible a Dios, a quién era Dios, a su carácter, a su manera de trabajar y de hacer las cosas y de tratar a sus hijos. Así que aprendamos del salmista, un salmo más que nos invita a pedir. En este caso les da el ejemplo de pedir sabiduría, mínimo que todos los días pedamos sabiduría, pero creo que hay muchas cosas más que podemos aprender. ¿Qué necesita aprender usted en cuanto a pedir a Dios? ¿Qué necesita aprender? ¿Qué necesita conocer de la voluntad de Dios para pedir de acuerdo a su voluntad? ¿Qué partes de la Biblia le muestran cómo pedir de manera conveniente, de manera prudente, de manera que vaya en línea con los propósitos de Dios para nuestras vidas? Bueno, ahí son preguntas para que reflexionemos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ayúdanos con esto, Señor. Ayúdanos a que seamos hijos tuyos, que aprendamos a pedirte, porque eso nos enseña a depender de ti, nos enseña a dejar el control en ti, nos enseña a esperar en ti, a tener paciencia, ya que son cosas que tu Espíritu debe producir en nosotros como fruto. Y entonces te pedimos que nos ayudes en esto, en lo que nos toca a nosotros, y que podamos ser como David, que te decía las peticiones en la mañana y que quedaba a la espera. También nosotros queremos aprender eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Qué cosas quiere pedirle a Dios? Tome un tiempo más, unos minutos más y pídale a Dios. Él le va a ir enseñando cómo pedir. Nos vemos en la próxima.